Muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de darles la bienvenida a esta nueva edición de los Opino Talks. Esta vez by Fato y con la colaboración de Oracle NetSuite. Y bueno, como ya saben, pues desde que comenzó esta nueva situación, esta nueva forma de relacionarnos ya en marzo, desde Opino hemos estado pues ofreciendo distintos Opino Talks, componentes de primer nivel de todas partes del mundo. Hemos tenido audiencia de Europa, de Latinoamérica y hemos tratado temas, bueno, pues que van desde el liderazgo, la transformación digital, la innovación abierta, hasta, pues bueno, también hemos hablado de temas más específicos como pues salud digital o cómo la innovación puede ayudar a los gobiernos a crear mejores sociedades. Y hoy pues tenemos un ponente de excepción y también unos panelistas de lujo en el que vamos a hablar el tema de hoy es liderando el cambio. Vamos a hablar de tendencias para las organizaciones de hoy, ¿no? Al final yo pues estaba justo leyendo una frase de Darwin que me pareció súper relevante, ¿no? Que decía que pues al final las especies que mejor se adaptan las que mejor sobreviven no son ni las más grandes, ni las más fuertes, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio, ¿no? Y esto que tanto estamos escuchando oír hablar últimamente, que es la adaptación al cambio, pues viene también de un conocimiento de qué es lo que es y qué es lo que va a venir. Y precisamente pues de eso vamos a hablar hoy con nuestro ponente y con nuestros panelistas. Así que, sin más, me gustaría dejarles con Ignacio Famanía, director general de IFATO, que también nos va a dar unas palabras. Gracias, Sara. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes, con todo el auditorio. Y yo les quiero platicar un poco acerca de lo que hemos venido haciendo nosotros aquí en IFATO desde que inició la pandemia. La realidad es que un mes después de que inició la pandemia nos tuvimos que reinventar por completo. Como ustedes lo saben, pues está prohibido el hacer eventos. Los hoteles están totalmente cerrados, los centros de espectáculos, los centros de convenciones, los centros de exposiciones. Y bueno, pues nos hemos dado a la tarea de reinventarnos y hemos venido haciendo esta parte de eventos virtuales. Ya son cerca de más de 200 proyectos los que hemos hecho y pues nos hemos transformado de forma digital. La realidad es que hemos tenido muy buena aceptación, muy buenos proyectos, ha funcionado bien y para nosotros es un placer tener esta alianza con Opino, esta colaboración. Nosotros con Opino venimos trabajando desde hace más de 6 años. Aquí en México hemos desarrollado proyectos muy exitosos de forma conjunta y ahora, tras esta nueva realidad, lo que queremos hacer es poner en manos de nuestros clientes la experiencia que tiene IFATO en correr un evento corporativo y en conjunto toda la curaduría y todo lo que sabemos que Opino es experto y que no hay nadie que lo pueda hacer mejor. Entonces, para el día de hoy tenemos un gran evento, tenemos una gran ponencia. Quiero platicarles acerca de nuestro key speaker, que es Ángel Fonseca. A Ángel yo tuve el placer de conocerlo ya varios años atrás y la realidad es que Ángel es de las personas que más admiro en la industria de la transformación digital. Ángel, pues es un extraordinario ponente y es una de las personas más capacitadas. Él es impresionante ahora con la pandemia, cómo se ha venido transformando, pero la realidad es que él es parte de su naturaleza. Ángel, mes a mes, se ha venido transformando, es una de las personas con más conocimiento que hay aquí en México y yo diría que a nivel Latinoamérica. Entonces, para mí es un placer, muero por escuchar esta nueva ponencia, nos trae cosas muy enriquecedoras y pues bueno, pues bienvenido Ángel. Él nos va a platicar acerca de la neurociencia, de la transformación y el rol de la tecnología. Bienvenido, vamos contigo Ángel.
es con todo mi entusiasmo, toda mi energía, y lo que quiero es poder ayudarte a cambiar, identificar tus puntos de resistencia al cambio. Llevamos mucho tiempo hablando de transformación digital, pero la verdad es que nos es más fácil actuar como si cambiáramos que cambiando, ¿no? De hecho, muchos de nosotros hemos gastado mucha energía, o por no decir más energía, en resistirnos a cambiar que en cambiar. Entonces, de hecho, cambiar y transformarse no es exactamente lo mismo. Ahorita les voy a explicar. Entonces, me gustaría que pudiéramos proyectar mi presentación, por favor. Ok, buenísimo. Pues esta presentación la van a, con mucho gusto, yo no tengo problema de compartirla. Me gusta hablar de la neurociencia. No soy neurocientífico, pero estoy convencido de que la neurociencia, el conocimiento de cómo funcionamos por dentro, debe de democratizarse. Debemos de saber todos lo que está sucediendo en la cabeza de las personas, en la cabeza de nosotros mismos. Y la verdad, incluso cuando hablan de neuromarketing o neuroventas, me suena hasta redundante, porque no hay marketing sin entender el neuro y no hay ventas sin entender cómo piensa la gente. Lo que sí estoy convencido es que aprender a pensar también es tecnología. Y piensa en esto: si tú tienes un celular exactamente igual al mío, pero tú bajas una app que te permite hacer una nueva habilidad o te permite realizar un nuevo task que no podías hacer antes, aunque los dos tengamos el mismo celular, por el simple hecho de tener una app nueva, tu celular es más potente y más capaz. Lo mismo pasa con nuestra cabeza. Entonces, lo que te quiero transmitir es que este tema del COVID, pues necesitamos verlo. Sí, pues es una amenaza, ha sido realmente algo que nos movió totalmente a la realidad, pero nos llevó a acelerar la transformación digital. Ahora, yo sé que el término transformación digital lo escuchamos por todos lados, y te voy a explicar el por qué. Transformación digital en esencia es madurez para vivir a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos desafíos económicos como nunca antes. Tenemos desafíos logísticos, desafíos de management, donde o nos adaptamos, y no solamente nos adaptamos, sacamos provecho de la situación, o no te preocupes, alguien más lo va a hacer. Y ese es el rol de la tecnología. El rol de la tecnología es ayudarnos a ahorrar tiempo. ¿Y sabes para qué queremos tiempo? Para pensar, para tener claridad y no reaccionar. Esta es una caricatura que me encontré en Estados Unidos que me gustó mucho, pero me gustó más esta que te voy a enseñar. Fíjate, ¿quién fue el responsable de lograr la transformación digital en tu empresa? Pues en realidad no fue el CEO. En realidad no fue el CEO. No fue el de tecnología. Fue el señor COVID, como le dicen, ¿no? Fue realmente el responsable de detonar la transformación digital. ¿Por qué? Porque no es opcional. Ahora, muchos de nosotros nos hemos digitalizado, pero la verdad no hay mucho mérito, y te voy a decir por qué. Porque no tenías opción. ¿Cuántos de nosotros nos empezamos a dar cuenta de cuánto dinero, tiempo, recurso, energía gastábamos en ir a reuniones que podían hacer a distancia? No todas las reuniones pueden ser a distancia, ¿no? Aunque ahorita no tenemos mucha opción, pero en el futuro yo estoy seguro que vamos a ser más celosos de nuestro tiempo, de nuestro espacio y del aprovechamiento de la tecnología. Hoy los niños están usando plataformas de streaming como si fuera un videojuego, ¿no? Hoy vemos a cualquiera de nosotros, incluso gente de la tercera edad, usando plataformas como Zoom o el Skype o otras plataformas muy interesantes, ¿no? Entonces, el punto es, la transformación digital ahora pues no es opcional. Y si realmente no aprovechamos este punto de inflexión para transformarnos, pues yo no sé qué podría pasar que fuera más rudo en el país, en la familia, en la economía, en tu empresa, como para que ya dijeras, voy a cambiar. Porque muchos de nosotros estamos condicionando el cambio a que algo suceda. Y miren, yo estoy convencido que una de las mayores resistencias al cambio no es no querer cambiar por arrogancia. De hecho, está demostrado que la mayor resistencia al cambio proviene de tener una carrera, una línea de trabajo exitosa, donde creíste que encontraste el hilo negro, donde creíste encontrar la forma de hacer las cosas. En realidad, el éxito y la proporcionalidad a tu éxito es generalmente proporcional a tu resistencia al cambio. ¿Quiénes son las personas más difíciles de transformar en una organización? No son los gerentes, no son los ejecutivos, son los directivos, son los dueños. Porque en el momento en que fuimos exitosos, empezamos a creer que ya encontramos la única forma de hacer las cosas, como si solo hubiera una, cuando en realidad hay muchas. De hecho, se dice que la transformación digital se aceleró aproximadamente de 3 a 5 años.
Entonces, estamos en el momento adecuado para entender que toda problemática se resuelve en parte con la tecnología, pero no toda la solución a los problemas a los que nos estamos enfrentando es tecnología. Por lo que quiero resaltar, nunca es muy difícil que un problema se resuelva al 100% con la tecnología, pero siempre la tecnología es parte de la solución. Entonces, algunos temas interesantes, ¿no? Ante esta nueva normalidad, pues tú no puedes ser la misma persona, no puedes tener el mismo management. Tenemos que dejar de pagar, considerar, contemplar, tener a gente por horario. Ahora lo que está pasando mucho a nivel global es goal driven, por objetivos. Si yo me tardo 2 horas en hacer algo y tú te tardas 4 horas en hacer algo, ¿por qué te va a pagar un empresario, un jefe, un patrón, el doble a ti porque te tardas el doble y yo me tardo 2 horas? El tiempo se hace mucho más apremiante. Yo estoy seguro que te has dado cuenta que cada vez podemos ser más eficientes. Cuando empezó el home office, empezamos a disfrutar la oportunidad de profundizar en temas que nunca habíamos profundizado. Probablemente ahorita estás en la etapa donde tienes una reunión tras otra y te hace muchísimo. Hemos encontrado trabajando a las 11 en sábado, pero ahora empezamos a visualizar que también tenemos que modular nuestra energía para ser más eficientes. El estrés está de moda, ¿no? El estrés se dice que es malo, que es dañino, pero en realidad, así como la tecnología tiene sus reglas, también tu energía tiene reglas. De hecho, un buen tip que te puedo dar es que es bueno estresarse por periodos no mayores de 2 horas continuas y después de cada 2 horas continuas debes de descansar haciendo algo random durante 15 minutos. De lo contrario, empiezas a procrastinar. Entonces, la nueva normalidad implica nuevas habilidades. Y en realidad, hoy, mucho de lo que hemos aprendido, seguramente te has dado cuenta que ya existía, pero por decisión propia, por falta de curiosidad, no lo habíamos ni siquiera aprovechado. ¿Cuánto recurso en tiempo, dinero, espacio, tráfico? Ahora podemos darnos cuenta que no necesitábamos gastar para ser eficientes. Otra de las cosas interesantes es que estamos impregnados de una cultura donde todo urge y donde queremos que todo esté automatizado. Ese es el rol de la tecnología. Pero una persona automatizada, la verdad, no sirve para manejar negocios. Una persona automatizada que cree que todo se maneja de una misma forma y lo repite, pues mejor que lo haga un algoritmo, un bot o un robot y no se va a cansar, no se enferma, no le da COVID ni pide vacaciones. Pero déjame decirte que ahora está demostrado que lo más peligroso en las empresas y en las organizaciones son los expertos. Pero no me refiero al experto que siempre es curioso y aprende. No. Yo me refiero al experto estático, al experto ignorante. Y te voy a decir en qué sentido. Muchos de nosotros hemos sido muy exitosos antes del COVID. Pero esa misma trayectoria de éxito nos ha llevado a creer que ya encontramos la solución de las cosas, de forma sostenida. La arrogancia que muchas veces tenemos en nuestra organización es que cuando viene un problema nuevo, en vez de buscar una solución nueva que implica renovarte, agarras tu anaquel del ego y forzas soluciones antiguas a problemas nuevos. Con la pandemia, no hay soluciones antiguas que funcionen a los problemas nuevos. Y eso implica que tú seas diferente, ¿no? En esencia puede ser el mismo, pero en forma principalmente tenemos que cambiar. Entonces, hay toda una neurociencia del miedo. Yo estoy convencido que el virus más fuerte no es el COVID, es el miedo. Y neurocientíficamente el miedo genera varias reacciones interesantes. Primero, te impide aprender, solo te lleva a reaccionar. Reaccionar no es pensar. Obvio, hay formas de reaccionar bien, pero si yo ahorita apago la luz de mi cuarto o donde estoy, de mi oficina, mi nueva oficina, el foco no pensó en apagarse, solo reaccionó. Por eso aprender se inhibe cuando tenemos miedo, porque solo nos volvemos predecibles. Te lleva solo a reaccionar, y te decía, reaccionar no es pensar. Todo trabajo que tú y yo hagamos, que no implique pensar, no tiene sentido que tú lo hagas. Mejor que lo haga un software, que lo haga un bot o que lo haga un robot. Y el miedo nos quita nuestra mayor capacidad. Tu mayor aportación a los negocios no va a ser hacer algo repetitivo o la talacha, como le decimos en el trabajo. Va a ser tener capacidad de profundizar, de generar conciencia para encontrar soluciones. La tecnología tiene el rol de ayudarnos a
enfrentarnos ante la realidad y de ayudarnos a ahorrar tiempo. A mí me encanta dar este ejemplo. Hay una tecnología que te impide mentirte sobre tu peso, y es la báscula. Tú puedes sentirte más delgado, cuando te subes la odias porque te enfrenta con la realidad. Ese es uno de los roles más importantes de la tecnología. Plataformas como NetSuite, ¿no? Te ayudan a documentar y tener seguimiento de todo lo que está pasando. No para que sientas que vas bien, sino para que sepas que vas bien. Ese es el rol de la tecnología. Pero el miedo nos evita pensar. Y perdón, pero no hay tecnología para perder miedo. El miedo es más contagioso del COVID y adivina qué, te hace lento. Una característica de una empresa inmadura, de una persona inmadura, es ver que necesita cambiar o quitarse de una trayectoria y cambiar otra y reaccionar lentamente. Otra característica es subestimar los problemas, no haciendo nada, pero la otra es sobre reaccionando, ¿no? Con el drama, a lo que yo le llamo el drama empresarial. La tecnología nos confronta con la realidad como es. Y sabes, ahorita hay un nuevo estado de ánimo en las personas. Para que un estado de ánimo se instaure en una persona, necesita aproximadamente 3 meses. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos en esta disque cuarentena? Pues ya duró más. Y hay muchos sentimientos encontrados. La gente emocionalmente no es la misma de antes. Tus clientes no son los mismos. Tú no eres el mismo. Hay un contexto de mucha predisposición a ofenderse, mucha disposición a agonizar en vez de encontrar una solución. Y te voy a decir qué postura es agonizante. Esperar a que acabe el COVID para reactivarte. Eso es, no solamente es irreal, es cruel hacia tu negocio, tu familia, tu empleo, tus clientes. No podemos esperarnos a reactivarnos. No podemos esperarnos a que acabe el COVID para reactivarnos. Tenemos que coexistir con el COVID. Y déjame decirte algo. Yo quiero pedirte que dejemos de tenerle miedo al COVID. Solo tengámosle respeto. El miedo te subordina, te bloquea, te lleva a reaccionar y te quita la capacidad de pensar. Solo tengámosle respeto al COVID y en proporción a su peligrosidad. Hoy muere más gente por otros padecimientos, pero no es noticia. Entonces, si tú como líder empresarial, como incluso líder de familia, no eres una fuente de certidumbre, ¿quién nos va a dar la certidumbre? Y fíjate que estudiando, por ejemplo, mucho de la neurociencia y el miedo, la raíz principal del miedo es la ignorancia. Toda decisión que nos dé miedo tomar, toda decisión que tiene un cliente de tomar, que tiene miedo de tomar, proviene de la ignorancia. Claro, no le vamos a decir ignorantes a todo el mundo, pero si tú tienes miedo de replantearte, es porque ignoras tu capacidad, es porque ignoras lo suficiente como para tomar una decisión. La nueva normalidad tiene a la gente en diferentes estados de ánimo. Te decía, empezamos primero negando el tema del COVID. Decíamos que no existía hasta que se nos empezó a enfermar alguien cercano. La mayoría de la gente está en este cuadrante: frustración, depresión, experimentación y decisión. Y tenemos que buscar la integración. Ahora, para la integración, déjame decirte que no es lo mismo a la resignación. La resignación es no hay de otra, ya ni modo. No, la integración es aceptar, apechugar y me replanteo. No solamente es replantearnos con nuevas tecnologías, es con tu forma de pensar. Tu marca, tu empresa, debe de ser parte de esta reintegración. Debemos de ser parte de la solución como empresarios, no del problema. Debemos de ser parte de la solución como profesionistas, no del problema. Y déjame decírtelo con miedo, siendo reactivos, no eres parte de la solución. Entonces, ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué rumbo deberíamos de tomar? Déjame decirte algo interesante. Transformación digital, te decía que es madurez personal y organizacional. E implica y tiene un orden. Primero es cambiar el mindset, que es lo más difícil. Identificar los paradigmas de tu empresa y buscar cómo contrarrestarlos. No puedes, y te voy a decir un ejemplo, puedes darte cuenta de los paradigmas en la empresa cuando llegas a una empresa fresco, quieres hacer algo nuevo y te dicen, no, aquí no se hace así, aquí es asá. Los acuerdos silenciosos. Requerimos de desarrollar nuevas habilidades. No solo marketing digital, no solo presentation skills, no solo storytelling, no solamente ventas virtuales efectivas o liderazgo a distancia. No, amabilidad, paciencia, ¿no? La habilidad, por ejemplo, de visualizar tendencias, una habilidad que se llama curiosoma, de provocar curiosidad sostenida. Y entonces la tecnología hace más sentido. ¿Cuántas veces las empresas han invertido en una tecnología? No se dedican a aprender a usar la tecnología, no tienen la mentalidad de usar la tecnología y adivina qué,
le echan la culpa a la tecnología, no funcionó. Pero en realidad no es que no funcionó, es no funcionamos. Y sabes, hay mucha gente invirtiendo en la tecnología queriendo sustituir la labor interna que tú tienes que hacer. Porque aprender a pensar también es tecnología. Nadie te va a vender una app o instalarte un software en tu mente para cambiar. Esa es labor intrapersonal. Entonces, te decía que el cambio debe de empezar desde la mentalidad, desarrollar nuevas habilidades y aprovechar la nueva tecnología. Si no lo hacemos así, lo haces al revés, le sucede como imagínate un ejemplo tecnológico burdo. Imagínate que te roban en tu empresa. Y el problema de que te roben en tu empresa no necesariamente es un tema de monitoreo, es un tema de deshonestidad. Pones cámaras y te siguen robando, pero ahora lo grabas, pero te siguen robando. No, en realidad hay que ser un poco más profundos y entender el rol de la tecnología. Es parte de la solución, pero no es toda la solución. Entonces, el peligro, hay que entender que hay peligro percibido y peligro real. Hay un caso muy sonado de lo que pasó en el Diamond Princess, y te lo resumo. Un crucero que había casi 3.700 personas y había casi 700 infectados. ¿Tú te meterías en un crucero con 700 infectados de COVID? De entrada yo te diría no, pero no necesariamente se infectaron todos. Es muy crudo lo que te voy a decir, pero en un crucero de casi 3.700 personas, solo murieron 7 personas. Y dirías, bueno, es que crudo. Pues sí, pero te aseguro que muchos más murieron de hipertensión, diabetes y ataques del corazón, pero no en esa línea del tiempo. Tenemos que perderle el miedo a este tema del COVID. Solo respeto. No es suficiente el respeto. Y si tú tienes COVID y nos reunimos en algún momento, no necesariamente me vas a contagiar. El miedo debe ser proporcional a la realidad. De hecho, antes del COVID, la transformación digital era opcional. La verdad, hacíamos como que lo hacíamos, ¿no? Muchas empresas decían, sí, estoy en transformación digital y abrían un Facebook y pensaban que eso era transformación digital. Claro, es un táctico, pero no es todo. Hoy no es opcional y tenemos que empezar a hablar de una cultura digital, ¿sí? Antes el comercio electrónico pues era opcional. Hoy se está vendiendo todo a través de Internet, hasta consultas de terapia, hasta N temas que antes no visualizábamos, eventos se están vendiendo a través de Internet. El trabajo a distancia cambia. Ya no tiene sentido tener a la gente por horario. Claro, el horario nos ayuda a tener cierto control, pero ahora el home office tiene que ser por objetivos. ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado que empiezas a mezclar placer, trabajo con descanso y hasta te sientes culpable, ¿no? Dices, bueno, estoy en shorts, he sido más efectivo en pijama estos días en la pandemia, más que afuera vistiéndome, moviéndome a lo tonto y perdiendo tiempo y recurso. Hablaba con un alto directivo de una empresa que me decía, es que me siento de vacaciones siempre, porque yo de vacaciones siempre trabajaba. Claro, hay varias historias, ¿no? Y es un desafío de paciencia. Antes era opcional subirse al tema on demand, ahora tenemos que estar en el tema on demand, ¿no? Y no solamente para marcas como Netflix o Rappi o Uber Eats, no. Disponibles 24/7 en el sentido de estar y aprovechar la nube. La nube nos permite tener todo 24/7. No se enferma, no pide vacaciones, no se divorcia, nada de eso. Para eso es la tecnología, para un soporte atemporal que nos ayuda a ahorrar tiempo, para tener tiempo para pensar y ser estratégicos. Antes trabajar por objetivos era opcional, ahora no es opcional. Y sabes, vienen nuevas categorías de clientes, vienen nuevos tipos de clientes que antes no existían. Entonces, este es un dato de Google desde el aspecto del buscador. Nuestra atención, déjame decirte que una de las cosas que más estamos perdiendo es la atención. Y tenemos muchos ladrones de la atención, ¿no? Estamos pegados al celular más que nunca, a las pantallas. Pero déjame decirte algo interesante. Hay una economía de la atención que Google lo plantea sobre un planteamiento de micromomentos. Aquí hay un artículo muy interesante que me encantaría que pudieras leer que te plantea. Si tuvieras el recurso más importante de tu vida, que te permite lograr cualquier cosa, ¿se lo regalarías a cualquier tema, a cualquier noticia, a cualquier persona, a cualquier reunión? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo reuniones a distancia y quién dice que tienen que ser de 1 hora? ¿Por qué no pueden ser de 20 minutos? La atención es el nuevo oro en los negocios. Es más valioso que el mismo petróleo. ¿Cuál es el negocio de Facebook? ¿Cuál es el negocio de Instagram? Sin embargo, muchos de nosotros les damos nuestro tiempo y nuestro futuro a estas plataformas perdiendo atención.
Con 2 horas al día que tú le dediques a las redes sociales, corresponde a un mes al año de tu vida pegado en esas plataformas. No estoy diciendo que no hay que aprovecharlas, pero prende ya tu screen time de tu celular y empieza a monitorearte y a entender que lo que más estamos perdiendo con la pandemia y lo más difícil de tener es la atención. Por eso mucha gente ya no estamos optando por ver noticias del tema del COVID. Lo aceptamos, no lo negamos, pero yo no me voy a meter en la cabeza que hoy murieron 7,000 personas. Lo acepto, voy a buscar ser responsable, tenerle respeto, pero yo no me voy a llenar de miedo. No tengo tiempo para eso. Entonces, las reacciones no son lo más estratégico. Necesitamos visualizar que ahora necesitamos desarrollar nuevos tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia social para vender a distancia, para comunicar, decir más con menos, ¿no? Pero probablemente la más importante es la intrapersonal, la inteligencia de ti mismo a ti mismo. Y sabes, es interesante, pero hay hasta tecnología para eso. Ahorita te voy a mostrar unos ejemplos. Pero hablar de resiliencia ya se queda corto. Resiliencia es aguantar. No, yo prefiero hablar a partir de lo que dice este autor, Nassim Nicolai Taleb, dice antifragilidad. No es resiliencia, no es aguantar, es aprovechar. Y no desde un ángulo oportunista, sino desde el ángulo de sacar provecho del caos. Esa es otra postura. Y esa es una postura donde no te urge que esto acabe. Al contrario, te interesa entenderlo. Y te doy un ejemplo. Hoy la economía se ha contraído desde muchos ángulos, pero probablemente lo más interesante no es el tamaño, es la forma en la que cambió. Los gatillos de compra están cambiando. Hay marcas del sector automotriz que están vendiendo como nunca. No solamente se está vendiendo mucho papel de baño y comida enlatada, también hay muchas empresas invirtiendo en software que permita optimizar recursos, invirtiendo en eventos que permita generar fidelidad y la aportación que puede dar una marca como mentor. El concepto de inteligencia cambia, ¿no? Antes ser inteligente era ser culto, pero tú conoces mucha gente culta que no sabe tomar decisiones. Por eso, ahora la inteligencia es la capacidad de visualizar a futuro, tomando decisiones en el presente. ¿Qué rol tiene la tecnología ahí? Todo. La tecnología puede darnos forecast, la tecnología puede ayudarnos a ver cómo estamos en la realidad. Por eso, aprender a pensar también es tecnología. Y uno de los temas interesantes de la neurociencia, de la transformación, es que tenemos que aprender a observarnos a nosotros mismos. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy como empresarios no es otra marca, no es la competencia, no es el gobierno, no es el COVID, es la indiferencia. Lo opuesto al amor no es el odio conecta, es la indiferencia. Y muchos de nosotros fomentamos reuniones aburridas, no tenemos contactos con nuestros clientes aburridos, planteamos nuestros productos de forma aburrida y generamos indiferencia. Déjame darte algunos tips interesantes. Lo primero que genera indiferencia es lo predecible, lo indefinido, lo repetitivo, lo protagónico. Generalizar detona ignorancia porque quita tu curiosidad hacia un cliente específico o un nicho de negocio y la idea del hilo negro. Muchos de nosotros venimos de la era industrial donde nos enseñaron que la curiosidad mató a alguien. Entonces, visualiza que estamos entrenados en muchos de los casos para ser aburridos y aceptar el aburrimiento. Ahora, no vamos a hacer un show para los clientes siempre, pero ¿qué tan predecible es un vendedor de tu empresa que solamente va a vender? ¿Qué tan predecible es hacer un evento de tu empresa solo para hablar de un producto, cuando puedes hablar de un concepto donde tu producto es la solución? Entonces, un gran síntoma laboral es cuando sentimos tener mucha experiencia, pero en realidad, como te has permitido aburrirte mucho, no es experiencia, es repetición. Y en algún momento va a llegar un joven con un umbral de aburrimiento mucho más corto que tú y en un año va a poder saber más que tú y yo en 5 años de experiencia. Entonces, hay un perfil, una característica que nos hace tontos. Y no voy a decir esta palabra, pero tú la puedes leer. La palabra científica para referirse a este perfil desconectado de sí mismo es ser autómata. La mayor característica de un autómata es desconexión de sí mismo. No se observa, solo se juzga. Reacciona a partir del miedo, ¿te acuerdas? Le afecta mucho la percepción de los demás, comete los mismos errores vez tras vez y, por encima de ser responsable, solo es culpable. ¿Ubicas esas dinámicas en la empresa cuando algo no sucede y nada más estás viendo quién se echa la bolita? Oye, nadie es culpable. Que tu empresa no esté avante, no esté saliendo adelante en esta pandemia, tú no eres culpable, sí eres responsable. Entonces, visualiza, esta es una empresa, no me da tiempo ahorita de mostrártelo, pero me encantaría que la vieras. Es una startup con la que tuve la oportunidad de asesorar en Silicon Valley.
que te ponen un visor y te ponen en simulacro a fumar durante un periodo más o menos de 12 a 20 minutos. ¿Y sabes qué han logrado? Con la capacidad de llevarte a observarte fumando, han llevado a la gente a que deje de fumar. Ha sido tan exitoso este tema que ahorita están sacando algo muy similar para ayudar a la gente a dejar de tomar, para comedores compulsivos, para gente que tiene problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, hay dos caminos para detonar cambio. Uno es el de la culpa y otro es el de la responsabilidad. En nuestra cultura empresarial, cuando tú cometes un error, el objeto de estudio es la acción y la gente se dedica, ¿no?, a resaltar lo malo que hiciste. Y entonces lo único que sientes es que eres muy malo, necesitas que alguien te perdone, le echas una buena dosis de voluntad y prometes no volverlo a hacer. Pero ¿qué crees? Toda acción que no entiendas por qué lo hiciste, no puedes cambiarla. Tú no puedes cambiar porque algo es muy malo. Ve la industria del tabaco. Uno cambia hasta que entiende y empieza a hacer las preguntas correctas. En la neurociencia, la transformación de la mente, de la forma de pensar, no podemos cambiar hasta que no entendamos por qué hacemos las cosas. Entonces, el objeto de estudio no es la acción errada que tomaste o la mala decisión que tomaste a nivel empresarial o que fuiste lento para aprovechar esta pandemia. No, no es que fuiste lento. El objeto de estudio es por qué fuiste lento. Entonces, tenemos que empezar a visualizar que ahora las marcas tienen que asumir un rol mucho más de mentor, donde cuidamos a nuestro consumidor, guiamos a nuestro consumidor y exploramos nuevas oportunidades. De hecho, este es un estudio de Havas que plantea que hay meaningful con una L y aquí lo plantean con dos Ls. Pero lo que dicen es, toda marca debe de fomentar certidumbre y ayudar a manejar la frustración, es decir, ser parte de la solución. Pero yo no nada más hablo de marca empresarial, hablo de tu marca personal. Tú como líder tienes que ser una fuente de certidumbre. O sea, tú no puedes decir como líder, híjole, ya no puedes agonizar la pandemia porque eso le vas a contagiar a tu equipo de trabajo. Vamos a buscar las oportunidades de esta pandemia. Tenemos tecnología para hacerlo, necesitamos el mindset y vamos a desarrollar las nuevas habilidades. Una habilidad muy importante es la de detonar curiosidad sostenida. Y te voy a decir por qué. Así como hay curiosidad buena, mala y neutral, probablemente la curiosidad más importante que debes de tener es la intrapersonal. ¿Por qué me alenté? ¿Por qué me apaniqué? Es normal tener miedo ante el COVID, pero ya pasó mucho tiempo como para adaptarnos. Por eso te decía, solo respeto. La curiosidad, para poder provocarla, requerimos de ser positivamente impredecibles, tener definición de posturas claras, analizar y ver problemas desde ángulos diferentes con nuevas capas de profundidad. Y eso nos va a permitir generar mayor vínculo. Las marcas necesitan detonar curiosidad sostenida porque la curiosidad ayuda a aprender, conecta y te hace feliz. ¿Quién quiere trabajar con una marca que no te haga feliz? ¿Quién quiere trabajar con una marca que sea aburrida? Otra habilidad importante es la de detonar reciprocidad o a lo que le llamamos en inglés engagement, ¿no? El engagement es la capacidad de visualizar que tienes un balance emocional con tus clientes y que puedes aportar e invertirte en esos clientes incluso a distancia. Fíjate qué interesante. Hay 5 formas o habilidades para abonar en nuestros clientes para que por reciprocidad nos quieran comprar, ¿no? Primero, palabras de afirmación o contenido afirmativo, lo que le llaman contenido espejo. Tú como marca debes de ser un espejo positivo, desde un ángulo positivo para tus clientes. Atención de calidad en todas sus formas, contenido de calidad, amabilidad, ¿no? Y obviamente el ser cálido, porque necesitamos compensar que no hay factor presencial. Detalles y actos de servicio no condicionados. Darle a nuestros clientes valor sin condicionar a que nos compren. Tips, herramientas, calculadoras, demos, ¿no? Y finalmente el contacto físico abona emocionalmente, pero no lo podemos generar. ¿Pero sabes qué lo genera? Eventos, edumarketing. ¿Qué mejor forma de posicionarte como un mentor de una marca? Enseñándole al cliente a solucionar sus problemas. Y de paso, yo tengo la tecnología o el producto o el servicio para ayudarte. Entonces, hay que visualizar que ahora lo mejor no es lo mejor, es lo diferente. Y necesitamos abordar ángulos totalmente diferentes. Por eso el miedo es el peor enemigo. Y sí, hay que tenerle miedo al COVID, ¿no? El COVID se impregna y dura hasta 3 días en el vidrio, pero un buen trapo con cloro lo mata. Pero si le quieres tener miedo a algo, tenle miedo a tu celular, porque es más sucio que tu inodoro. Entonces,
Visualiza que ahora tenemos que desarrollar habilidades como ventas virtuales efectivas, donde en vez de cazar clientes con escopeta, hay que pescar clientes, hay que generar contenido que sea atractivo para nuestros clientes. Hay que dominar muchas herramientas, no solamente una. Hay que aprovechar los CRMs que existen, hay que desarrollar el presentation skills y hay que humanizar a la marca, que tu marca se vuelva un que genera el manejo de la frustración. Cuando lo más posible a nuestros clientes, podemos generar mayor recordación. Esta es una pirámide de un personaje de Edgar Dale que lo pone muy claro. ¿Quieres que te recuerden como marca? Provócalos a hacer y decir cosas. Capacítalos, dales contenido. Entonces, la transformación no es cambiar. Yo puedo tener 8 kilos de más, me visto de negro y me veo más delgado, pero la báscula, tecnología, me recuerda que los tengo, esos 8 kilos. Para muchos de nosotros la tecnología es una báscula para reconocer la realidad. Este personaje en algún momento cometió un error muy grave, no lo vamos a mencionar, pero primero lo negó, después lo reconoció, pues sí, pero no tenía de otra. Transformación no es, no estoy llegando a mis ventas y ya veo que no estoy llegando a las ventas, entonces ya aprovecho un software para llegar a mis ventas. Eso es reacción. Tenemos que cambiar de adentro hacia afuera y eso viene del alma, eso viene de nuestra esencia. No podemos esperar otra cosa para cambiar, ya pasó. ¿Cuánta gente más tiene que morir y enfermarse para que tú y yo despertemos? Entonces, la transformación es cuando te hackeas. Los dos fundadores de Google tenían claro, uno es el promedio de las 5 personas con las que más convives. Tenemos que rodearnos de gente más inteligente y diferente a nosotros mismos. Eres grande en edad, tienes que tener maestros más jóvenes. Eres joven, tienes que tener maestros más grandes que tú. Los dos fundadores de Google se hackearon de una forma que estoy seguro que nadie en este foro lo hemos hecho. Al crecer tanto como empresa, se dieron cuenta que necesitaban ponerse un candado de crecimiento. Fueron a Stanford, buscaron al maestro más talentoso, lo contrataron, no de consultor, se lo pusieron de jefe. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a contratar a alguien más talentoso que tú y ponértelo de jefe? Eso es transformación. Eso es hackearte en el buen sentido. Por eso, yo lo que quiero decirte es que cuál debería ser nuestro negocio ahora bajo este concepto de antifragilidad y no solo resiliencia, que es aguantar. Elon Musk lo dice de una forma maravillosa. Un día le preguntan a Elon Musk, ¿cuál es tu negocio? Y bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a la planta allá, en Silicon Valley, en Palo Alto, de Tesla. Es inspirante. Y cuando alguien te inspira, imitas. Si alguien te inspira, imitas. No solamente es, ay, qué bonito. ¿Sabes qué dice esta persona? My business is transformation. ¿Cuál es tu negocio ahora? Yo creo que tu negocio debería de ser la transformación. Entonces tenemos que emprender. Transformación no es reaccionarse. Hay que capitalizar puntos de inflexión. Hay que empezar con decisiones simples. Lo grande siempre empezó pequeño. Alimentar o darle primeros auxilios a tu curiosidad. Decirle no a la cultura de lo urgente, porque cuando todo urge nada importa y no hay estrategia y solo reaccionas, no piensas. Entender que el valor del conocimiento, de las ideas, radican en aplicarlos. Y bendita competencia, porque gracias a la competencia podemos ser mejor. Si tú no aprovechas la pandemia, no te preocupes. Alguien lo va a aprovechar de tu competencia y te va a quitar el hubiera, te va a quitar la duda de si podías hacerlo o no. Tenemos la obligación de aprovechar este contexto de la pandemia para ser la mejor versión de nosotros mismos. Sí, la tecnología tiene el rol de mostrarnos la realidad, de ayudarnos a ahorrar tiempo para poder pensar, pero principalmente para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y aprender a pensar también es tecnología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Angel, por esta plática tan inspiradora, por un lado, pero también pues tan realista sobre el papel holístico que la tecnología tiene que jugar, ¿no? Y yo creo, pues, hoy en día más de relevancia que nunca, pues en estos momentos
que como empleados, como pues tanto empresarios, líderes y también como ciudadanos estamos viviendo. Así que ahora me gustaría pues seguir también profundizando en este tema de cuál es el rol de la tecnología, también pues cuál es el rol que tienen los líderes para pues impulsar esta transformación que muchas empresas también están viviendo a veces de manera casi inesperada. Tenemos pues un panel de expertos excelente. Está por un lado pues Alberto de la Fuente, quien es presidente y director de Shell México ya desde 2012 y lleva ya pues un montón de años trabajando en el mundo de la energía, ¿no? Trabajó en la Oficina de Presidencia en México, en la Secretaría de Energía, en la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, bienvenido Alberto. Luego tenemos también a Juan Carlos Ruiz, que es el director de ventas de NetSuite para toda la región latinoamericana, que, bueno, pues Juan Carlos tiene ya más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico y pues nos va a dar mucho la visión sobre cómo toda la región de Latinoamérica está afrontando pues esta nueva transición. Y también tenemos, por último, a Francisco José Arenas, quien él es el director de innovación y de aprendizaje del IPADE Business School, que es bueno, pues la principal escuela de negocios de México y Latinoamérica y una de las más relevantes del mundo. Entonces, tenemos aquí muy bien representados pues tres sectores muy potentes, ¿no? El sector energético, tecnología, educación también. Y por eso pues me gustaría lanzar un poco esta pregunta a los tres ponentes, ¿no? Al final es evidente y todos vemos que la crisis pues, ha acelerado el uso y la implementación de la tecnología en las empresas, en sus departamentos, Engel lo comentaba ahora. Entonces me gustaría tener pues, vuestro punto de vista, Alberto, Juan Carlos, Francisco. ¿Cuál creéis que son pues, de estas implementaciones que muchas empresas han vivido a marchas forzadas debido a la pandemia? ¿Qué creéis que va a cambiar para no volver? Cuando volvamos a la nueva normalidad de nuevo, ¿qué no va a volver después de esta pandemia? ¿Quién quiera empezar? Juan Carlos. Hola, Sara. Muchas pues por estar acá. A Francisco y a Alberto también, muchas gracias. Mira, lo hablaba Angel al inicio de su charla y creo que lo que hoy nuestros clientes, las organizaciones están forzadas, sigue siendo la oportunidad que vamos a tener a futuro. Y no es otra cosa que trabajar en temas de transformación digital. Está clarísimo que en eso la tecnología tiene un papel fundamental en la forma en la que hemos venido asumiendo esta pandemia. Estoy convencido que sin tecnología esta crisis hubiera sido muchísimo más profunda. Y ahí entran temas muy importantes, también lo mencionó Angel en algún punto de la charla, y es que los clientes empiecen a migrar hacia sistemas 100% nube, dejen un poco el sistema tradicional, el sistema analógico y vayan hacia la nube. ¿Por qué? Porque hay muchos temas de impacto real e inmediato en el negocio. Y déjame mencionarte pues 3 temas importantes, que son trabajo remoto y movilidad, disponibilidad y continuidad. En trabajo remoto, yo creo que sin duda es tal vez el cambio cultural más fuerte que hemos sentido. Si bien ya veníamos trabajando en equilibrar y balancear lo que es el trabajo en casa con el trabajo en oficina, está claro que nadie pensó que en algún momento todos tuviéramos que operar desde cualquier sitio que no fuera necesariamente la oficina. Y la tecnología y sistemas 100% SaaS o nube están buscando que se siga creando sinergia en la organización, que la organización siga estando conectada y que haya una relación lo más eficiente y directa con los clientes. En términos de disponibilidad y continuidad,
pues no es otra cosa que empezar a buscar la digitalización para operar eficientemente y atendiendo el ecosistema sobre el cual se mueve una organización, que no es otra cosa que con los proveedores. ¿Cómo hago para que mis canales tradicionales se volteen hacia canales digitales, ventas online, mayor satisfacción del cliente y el mismo comercio electrónico? Entonces creo que eso es lo que no vamos a volver a lo mismo. O sea, los clientes, una oportunidad, pero debería ser una oportunidad no basada en una obligación, que es lo que nos forzó ahorita, sino porque evidentemente los clientes saben que a futuro es la única forma en la que van a poder operar. Aunando, buenos días a Juan Carlos, buenos días a Alberto, Clara, muchas gracias por la invitación. A ver, yo aunando un poco lo que decía Juan Carlos, que me parece que es francamente prudente, diría lo siguiente: me parece que ojalá y no cambie el recuerdo de este año, porque ojalá y dentro de muchos años sigamos pensando en este año como aquel año en el que nos tocó aprender tanto. Seguramente a ustedes les ha sucedido que la cantidad de cambios, la cantidad de proyectos y la cantidad de iniciativas que lanzaron a lo largo de este año fueron totalmente imprevistas, ¿no? Es decir, probablemente traíamos un portafolio de cosas por hacer, pero en este año nos tocó aprender de muchas cosas, y nos tocó aprender de cosas que tal vez traíamos ahí en la tubería, pero que de pronto tuvimos que sacar con una velocidad muy acelerada. Entonces, a mí me gustaría pensar que pronto regresaremos a tener vacaciones como las teníamos, pronto regresaremos a los restaurantes, pronto, etcétera. Son una serie de cosas que hoy se ven más o menos lejanas. Probablemente cuando ya estemos en este estado de normalidad y cuando la economía ya haya acusado por sus mayores daños y estemos en etapa de recuperación, ojalá y recordemos la cantidad de proyectos de aprendizaje que lanzamos en este tiempo. Y desde ese punto de vista, a mí lo que me parece es que una de las cosas que sí cambió en este año es que nos bajaron las defensas o las resistencias para hacer cosas un poquito extrañas, un poquito locas, un poquito aventuradas. La verdad es que la gran necesidad que provocó la disrupción de muchos de nuestros negocios y de muchas de nuestras operaciones, de muchos de nuestros servicios, sí nos ha permitido plantear preguntas distintas. Y esa tal vez sería como la segunda parte de mi intervención. Yo lo que creo es que ojalá y no cambiara esta disposición a hacer de vez en vez preguntas que antes no nos atrevíamos a hacer. En el sector de la educación esto ha pasado muchísimo. Hay pocos sectores que se han visto, yo no diría tan dañados, yo diría tan modificados en sus hipótesis básicas como el sector de la educación. Pero una de las grandes cosas que ha traído esto es que hicimos más preguntas y que nos atrevimos a hacer una serie de preguntas que tal vez en otros momentos, probablemente por el cuidado que tenemos hacia los alumnos, por el cuidado y el rigor que tenemos hacia la ciencia y hacia la verdad en todos los niveles de la educación, pues eso nos ha llevado a ser un sector más o menos conservador. Pero el hecho de ahora lanzar estas preguntas a mí me parece que nos ha hecho aprender aceleradamente. Entonces, bueno, en resumen, yo espero que recordemos este año como el año que aprendimos tanto, ¿no? Así sea. Alberto, ¿alguna aportación que nos quieres contar desde tu experiencia como líder de Shell México? Sí, claro que sí. Tenemos a Alberto en conferencia telefónica. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, no, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues una disculpa, la gran paradoja, estamos hablando de temas de tecnología y hoy a mí la tecnología me jugó una pasada y bueno, estoy hablando por teléfono y creo que por ahí está mi imagen. Agradezco otra vez la invitación, un gusto estar con Juan Carlos, con Francisco.
Y bien, relacionado a tu pregunta, escuché con atención algunos de los comentarios de Juan Carlos y Francisco. Coincido con algunos de sus anotaciones respecto al trabajo remoto, etcétera. Yo creo que las mayores oportunidades que esta crisis nos ha hecho, nos presenta, es alrededor del consumidor final. Me parece que el consumidor durante esta crisis se ha vuelto más exigente aún y está más en el centro de todo lo que hacemos. Creo que la crisis nos presenta una excelente oportunidad para simplificarnos, para volvernos más ágiles, para poder responder de manera más rápida al cambio. Como bien decía Francisco, las cosas van cambiando muy rápido. Estamos muy acostumbrados a los cambios incrementales, pero lo que nos está enfrentando o lo que nos está exigiendo el coronavirus, el COVID, es que semana a semana tenemos cambios drásticos y tenemos que adelantarnos a esos cambios, volvernos más proactivos. Entonces yo creo que las empresas nos volveremos más ágiles, nos volveremos más sencillas, más fáciles, más conectadas con el consumidor final. Yo creo que el otro cambio que se queda para no cambiar, o que definitivamente va a estar ahí, es toda la relación del consumidor final con respecto al medio ambiente. Y nosotros lo vemos muy claro en nuestro sector. El consumidor cada vez es más exigente respecto al impacto que pudiéramos tener en el medio ambiente. Entonces tenemos ese doble reto: por un lado, llevar energía a la gente, que finalmente ayuda al desarrollo de los países, pero por otro lado reducir las emisiones de carbono, tanto las nuestras como de a quién les vendemos nuestros productos e incluso el consumidor final. Entonces creo que esa exigencia y esa relación que se está generando entre el mundo digital y la tecnología con el cambio climático va a quedarse e incluso se va a acelerar. Yo creo que debemos de seguir acostumbrándonos y viendo cómo mucha de la tecnología que se va a ir desarrollando va a ir encaminada a temas relacionados con cambio climático y reducción de emisiones a la atmósfera. Así que sin duda un periodo interesante el que vamos a ver para todos nosotros. Gracias, Alberto. Sin duda es verdad que algo que la pandemia siento que nos ha hecho es quizás hacernos más conscientes aún de no solo de que tenemos que cuidar el planeta, sino que tenemos que exigirles o pedirles a nuestras empresas que también sean socialmente, éticamente y medioambientalmente responsables, ¿no? El consumidor está siendo cada vez más exigente con eso. Y, Alberto, me gustaría preguntarte... comentabas que, bueno, parte de los retos que has identificado es esto de volveros pues más ágiles, más dinámicos. ¿Cómo está afrontando Shell México este desafío? ¿Qué pasos estáis dando en esa dirección? Sí, gracias por la pregunta. Yo diría que, nuestra industria es sin duda una industria global, donde obviamente las implementaciones que hacemos en el mundo digital, en el mundo de la tecnología, pues tienen ese impacto a nivel mundial. Y lo que estamos haciendo nosotros, o los retos donde estamos más inmersos, tienen que ver con que la tecnología finalmente tiene que traducirse en un incremento en la productividad y en una reducción de costos. Hace algunos años, no tantos, el precio del petróleo estaba a $100, después estuvo a 60, ahora está a 40, pero estuvo apenas hace unos meses incluso a $15 o incluso en números negativos. Es decir, la tecnología tiene que volverse en ese vehículo o en ese instrumento que nos permita seguir siendo rentables, que nos permita seguir siendo productivos. Pero también la tecnología, y por eso creo que nuestra industria invierte mucho en ella, es que la tecnología nos debe de permitir seguir reduciendo nuestros accidentes. Es una industria, como todos sabemos, de alto riesgo, y lo que más nos importa a nosotros es el cuidado de nuestra gente, de todos aquellos que trabajan con nosotros. Entonces, mucha de la tecnología, muchos de los retos en materia tecnológica están encaminados a reducir finalmente la exposición de nuestros empleados a estos accidentes o a este mundo que tiene riesgos. El otro es, como ya lo mencionaba, es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y a reducir las emisiones de carbono. Creo que ahí está el reto también por la parte de la tecnología.
Y por último, lo que tiene que ver con estar a la altura de la demanda de nuestros clientes. Hoy piden soluciones que quieren resultados ya y que tenemos que volvernos otra vez mucho más ágiles. Entonces, la tecnología para nosotros, o el reto que tenemos, tiene que estar encaminada al incremento en la productividad, reducción en los accidentes, mejorar el medio ambiente y permitirnos estar más cerca y alcanzar las demandas de nuestros consumidores. Entonces, bueno, el cliente... Perdón. No, iba a decir nada más rápidamente que en suma, los retos con respecto a la tecnología es que debemos de adaptarse, o que debe adaptarse a la innovación a la velocidad de los cambios que estamos viviendo. Y ese es, creo que el reto más grande, la velocidad de cambio y lo constante que es, y seguir estando a la altura de esa demanda. Gracias, Alberto. Y ahora me gustaría pues lanzarle una pregunta a Francisco, que pues ya nos comentaste cómo pues el sector de la educación sin duda ha sido de los más impactados por la situación. Y me pareció muy interesante cuando pues nos comentabas que pues esta situación o esta pandemia os ha dado la oportunidad de plantear nuevas preguntas que antes pues no habría sido posible. ¿Nos puedes contar cuáles son algunas de estas preguntas que me imagino además tú como el director del área de innovación, a lo mejor eres el responsable de lanzar las preguntas más incómodas o más diferentes, ¿no? ¿Nos puedes dar algún ejemplo de alguna de estas preguntas y cómo las estáis respondiendo? Sí, claro. Mira, yo creo que este ha sido, les decía, como un periodo especialmente emocionante para la educación, porque tal vez a diferencia de otros sectores, en la educación hay como una vocación más a la colaboración entre instituciones, aunque de pronto lleguemos a un cierto mercado, en realidad nos vemos más como parte de un ecosistema que lo que está tratando de hacer es ayudar a los distintos segmentos educativos a los que atendemos. Pero a mí me parece que ha sido muy interesante lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 meses. En un primer momento, muchos de nosotros lo que tratamos de hacer era resolver un problema de transmisión, ¿no? O sea, la primera pregunta tal vez fue cómo provocar los procesos de adquisición de conocimientos, de aprendizaje en un sentido más material, que antes entregábamos en un aula, cómo hacerlos ahora de una forma remota. Y desde ese punto de vista, como que la primera pregunta tuvo que ver con preguntas de cambio de método, ¿no? Cambio de medio. Pero en un segundo momento, una vez resuelto esto, porque la verdad es que una de las grandes ventajas es que esta condición sí nos tomó con un catálogo y con un inventario de tecnologías de transmisión y de trabajo remoto pues muy poderoso. Esto hubiera sido muy distinto en otros momentos. Pero tal vez la segunda pregunta, que fue un poquito más dura, es cómo empezar a llevar al mundo tecnológico, al mundo remoto, otros aspectos de la educación que no son solamente la transmisión de conocimientos. Y concretamente me refiero a la socialización. Uno de los elementos fundamentales que hay en los procesos educativos, en los procesos formativos, en los procesos de discusión que nosotros llevamos a cabo en las aulas del IPADE, tiene que ver con cómo socializar el conocimiento y cómo hacer democrático lo que Alberto, lo que Juan Carlos, lo que Sara hacen en sus distintas prácticas. Entonces, esto ha llevado a otro tipo de preguntas, porque la tecnología no solamente permite la transmisión de conocimiento, sino permite conectar de otra forma a gente más lejana. Y la socialización de las experiencias, el poder estar en estos momentos en un aula donde alguna de las personas puede estar en otra parte del mundo y está viviendo, por ejemplo, la pandemia en 5 o 6 semanas por adelante, puede ser muy relevante para el momento que estoy viviendo yo en otra empresa, tal vez de giro similar. Entonces, la socialización se convirtió en una forma distinta, y desde ese punto de vista empezamos a hacer la pregunta de cómo podemos provocar socialización a través de otros mecanismos. En tercer lugar, lo que pasó fue que primero la transmisión de conocimiento, segundo la socialización, tercero el diseño mismo de la experiencia. Es totalmente distinto diseñar una experiencia de aprendizaje y de conexión y de relacionamiento a través de este tipo de plataformas. Y también me parece que esto nos ha llevado a diseñar con mucho más profundidad lo que viene, porque eventualmente
saldremos de la casa y llegaremos a un aula, pero vamos a estar en experiencias híbridas o a veces de forma remota, otras de forma presencial, y el diseño mismo de la experiencia ha ido cambiando. Entonces, ¿cómo podemos diseñar nuevas experiencias? Y la última, que probablemente a mí me parece que es la más importante, es la que tiene que ver con el propósito. Porque la educación no es un negocio en el sentido más puro del término. La educación es un servicio social y tiene un propósito social. Entonces, la formación de empresarios en estos ambientes, por lo menos para la IPADE, ha sido un reto muy importante porque nos ha revivido el compromiso de que estamos aquí para atender la soledad del empresario. Una de las cosas que más nos preocupa es que en ambientes de incertidumbre, en ambientes donde hay mucha disrupción de los modelos de negocio, donde puede haber desconexión de las cadenas, es precisamente cuando el empresario necesita estar más conectado. Entonces, la pregunta más importante que creo que nos hemos hecho es ¿cuál es nuestra responsabilidad institucional para atender la soledad del empresario? Porque nos parece que es importante conectarlos. Es muy importante y no solamente en el momento de la pandemia, sino sobre todo los efectos de la pandemia y los efectos macroeconómicos, este es un muy buen momento para conectar empresarios. Es necesario hacerlo. Y desde ese punto de vista, yo creo que esta pregunta ha sido la más fácil de hacer, porque en una institución tan volcada hacia el servicio y tan comprometida con México y con Latinoamérica, esto ha sido muy emocionante, ¿no? Porque plantear la pregunta de a qué estamos llamados en esta condición ha sido, pues, entre compañeros míos del claustro, entre los directivos y demás, un proceso, pues, francamente emocionante, ¿no? Y que han lanzado una serie de productos nuevos, una serie de iniciativas nuevas, la renovación que los programas de alta dirección han tenido, y igual las maestrías para el siguiente ciclo en los últimos 2 meses ha sido más grande que en lo que habíamos visto, creo que en los 5 años anteriores. Entonces, pues, en fin, creo que son algunos ejemplos, pero es parte de este tema de estar haciendo preguntas distintas en distintos ámbitos, ¿no? Y me quedo mucho con esto que comentas del propósito, ¿no? Que al final es algo que, pues, a todos los niveles y en todos los sectores, pues, siempre ayuda mucho tener el propósito tanto de la empresa como de uno mismo claro, y que ambos estén alineados, ¿no? Y esto creo que lo que comentas de que, bueno, pues en un año o en 6 meses habéis renovado más programas que en 5 años, creo que es algo con lo que muchas empresas pueden empatizar, que en 6 meses pues han dado pasos más grandes hacia la transformación que pues en muchos años anteriores. Y de eso precisamente creo que nos puede hablar nuestro otro panelista, Juan Carlos, que al final, bueno, pues NetSuite es una empresa que ofrece, pues, soluciones mediante el uso en la nube, de la cual también habló Angel, para, pues, facilitar los procesos clave de los negocios de sus clientes. Me gustaría que nos contases, Juan Carlos, ¿has percibido en estos meses de pandemia que hay una mayor demanda por parte de los clientes hacia digitalizarse? ¿Has notado cómo se ha acelerado la transformación digital? Y bueno, que nos hablas un poco de la experiencia de NetSuite en ello. Sí, Sara. Sí, yo creo que como arrancamos yo creo que es imperativo que las empresas empiecen a transformarse digitalmente. Nosotros hemos puesto toda nuestra solución, todas nuestras herramientas en pro de ayudar a nuestros clientes, pues, en ese propósito. Nosotros somos una solución, como tú bien lo mencionaste, 100% nube. Nacimos en la nube, y hemos visto casos reales donde hemos podido ver cómo nuestros clientes, a través del uso de tecnología, han podido mitigar de alguna manera el impacto que esta coyuntura de COVID, pues, nos ha puesto. Lo hemos visto en 3 factores que creo que son muy importantes y que, pues, quisiera mencionarlos, explicándolos un poco y hablando de clientes y experiencias puntuales de clientes, pues, de nosotros. Hay 3 factores que yo creo que son muy importantes a la hora de poder operar un negocio, y son visión, control
y agilidad. Hay más, está clarísimo, pero estos tres, digamos, a título personal creo que son bien importantes, como los clientes en ese sentido han podido impactar de manera positiva su organización. ¿Qué es visión? Me encantó una frase que dijo Angel, que dijo hay que visualizar el futuro tomando decisiones en el presente. Y eso es visión. Es la capacidad que tengo yo como organización de verme en el pasado, cómo lo hice, ver cómo estoy hoy, pero seguramente ver qué viene para mí como organización, cuáles son esas oportunidades de negocio que existen en el mercado y cómo yo las puedo identificar y tomar. Y ahí tenemos un caso interesante, es acá en Colombia, una empresa textil, se llama Color 7, y ellos nos han expresado que gracias a nuestra tecnología y a la capacidad que tienen de tener información en tiempo real, han podido tomar decisiones de manera muy rápida para afrontar la situación que se está viviendo con el COVID. Por otro lado, tenemos control, digamos que no es otra cosa que de nada sirve tener visualización futura y visualización de negocios si no tengo la capacidad de prepararme internamente para responder a esas oportunidades de negocio que estoy viendo en el mercado. Un caso muy interesante ahí es el caso de Linio. Linio es una venta, o sea, es un retail online muy grande, comercio electrónico. Ha sido de esos sectores que se han visto potencializados con el COVID en estos momentos, pero tenían el reto de ver cómo organizaban regionalmente ante digamos, boom del comercio electrónico que se está viviendo ahorita. Y lo que hicieron ellos es, a partir de prácticas generales de negocio que están embebidas en nuestra solución, poder replicarlas en cada una de los países en donde ellos tienen operación y con eso poder tener una estructura controlada que permita, como lo dije anteriormente, atacar esas oportunidades de negocio. Finalmente está agilidad, y agilidad es la capacidad que tengo yo de capitalizar las oportunidades de negocio mucho antes que la competencia. Es complementar visión con rapidez. Eso es agilidad. Tenemos un caso en México que se llama Clínica Oftalmológica Sala 1, que trabajan también con nosotros, y ellos lo que pudieron hacer es redefinir sus modelos comerciales para atender de una manera diferente la forma en la que venían pues manejando sus clientes, e incluso poder integrarse con otras plataformas de su mismo nicho de mercado para encontrar sinergias que pudieran potencializar su negocio. Son tres casos, podría contar mucho más de cómo a través de herramientas nube y de las herramientas que nosotros disponemos como NetSuite, estamos impactando favorablemente las operaciones de nuestros clientes, pero creo que estos tres ilustran de muy buena manera lo que estamos haciendo con cada uno de ellos. Mil gracias, Juan Carlos. Y bueno, nos quedan 10 minutos escasos de panel y pues mientras escuchaba hablar ahí, la verdad, una pregunta que no me puedo resistir a haceros. La realidad es que últimamente en todas las industrias, pues todos nos hemos vuelto expertos en salud pública, hemos estado, pues los opino, pues negocios regionales, sabemos cada día qué países están abriendo el confinamiento, etcétera. Entonces, cada vez nuevos temas que antes, pues los que antes no estábamos, están siendo relevantes y están en la agenda de todos los líderes, ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros ¿cuáles son estos nuevos temas que hoy en día se están hablando en los comités directivos que hace 6 o 7 meses no se hablaban? ¿O cuáles se deberían también empezar a hablar? No sé si a lo mejor, Alberto, ¿quieres comenzar tú? Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que para nosotros mucha de la conversación interna que estamos teniendo hoy es el cómo hacemos
que las aplicaciones que llevamos a cabo sean de más corto plazo. Es decir, en nuestra industria o en particular en nuestra empresa, invertimos al año alrededor de $1,000 millones en todos los temas que tienen que ver con investigación y desarrollo. Sin embargo, creo que el cambio más grande que estamos viendo es que anteriormente teníamos proyectos de investigación y desarrollo que podían tardarse hasta 30 años. Y, o sea, ciclos muchísimos más amplios que lo que veíamos, por ejemplo, en el sector de farmacéutica. Teníamos investigadores o tenemos investigadores que trabajaban en un proyecto durante toda su carrera productiva y después el proyecto lo pasaban a una siguiente generación. Es decir, tenían esta visión de largo plazo, cambios muy, muy grandes, profundos sin duda, pero de un horizonte de muy largo plazo. Hoy eso ya no es posible y justamente ante la pandemia hay muchos cambios que ya estamos haciendo de manera inmediata que pasan por utilización de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el combustible que proveemos a los aviones, lo hemos empezado, introdujimos un sistema en Alemania donde todo se hace de manera remota, es decir, con un app donde se reduce el contacto entre la gente en tierra, entre los pilotos, y hay menos contacto y se hace de manera más eficiente, más rápida y más segura. O el cambio de lubricantes en automotores donde tampoco hay contacto entre un mecánico y el cliente, o incluso en temas que antes no eran ni pensables, como era reducir el número de personas en una plataforma, ¿no? Ahora se hace todo o se busca hacer todo de la manera más remota y tenemos centros de operaciones, por ejemplo, en Nueva Orleans, y desde ahí se operan plataformas en el mar, reduciendo el número de personas que tienen que exponerse. En el caso del COVID, por ejemplo, ahora buscamos que la gente se exponga lo menos posible, y es increíble cómo la tecnología nos permite hacer cosas que hace tan solo un par de años no hubiéramos pensado o no hubiéramos hecho. O, por ejemplo, la utilización de drones para hacer inspecciones en nuestras instalaciones y mantener a la gente de manera segura. Es decir, que el cambio más grande que yo estoy viendo, en términos de cultura y en términos de transformación digital en nuestras empresas, es el que las soluciones que estemos pensando en el ámbito tecnológico tienen que estar perfectamente conectadas con el consumidor final y en tiempo real, y no podemos darnos más el lujo de estar pensando en desarrollo tecnológico a 10, 15 o 20 años. Eso seguirá seguramente ocurriendo de manera incremental, pero en paralelo, utilizando la nube, utilizando herramientas digitales, tenemos que ir dando respuesta inmediata a las demandas que vamos enfrentando. Ahí complementando a Alberto, mira, yo creo que evidentemente todo el mundo está hablando de cómo hago uso de nuevas tecnologías. Yo creo que eso es una discusión que no tiene ningún tipo de objeción. Pero yo creo que hay un tema muy importante, y es que no hay ninguna transformación digital exitosa que no pase por las personas. Ser una compañía digital no es solo el uso de esas nuevas tecnologías, sino qué ventaja competitiva logro yo con el uso de la tecnología. Y ahí es donde la cultura organizacional, las personas, cobran un valor muy, muy importante. La tecnología puede ser lo mejor que tú quieras, pero si no hay una adopción por parte de las personas, está destinada a fracasar. Entonces, la conversación que se está dando es que las empresas encuentren cuáles son esos habilitadores de transformación y de negocio que están en cada una de las empresas. Yo normalmente encuentro 3, pero seguro hay muchos más. El primero ya lo mencioné, que es gente, cultura organizacional, entender que ya los perfiles de experto en su propia área tienen que darle paso a un perfil mucho más multifuncional,
un perfil donde toda la compañía, lo mencionaba Alberto, donde se busque experiencias, o sea, crear experiencias y que esté totalmente centrado en las nuevas demandas del cliente. Y eso va desde el presidente hasta abajo. O sea, todos tienen que estar volcados en una cultura digital centralizada en cliente. Después viene como un segundo habilitador el uso de datos y analítica. Siempre hemos escuchado el tema de quien tiene la información tiene el poder. Pues resulta que eso no es lo único que puede prevalecer, es como información. Y las empresas tienen que estar pensando en tener capacidad de analítica en tiempo real para poder ser usadas en el momento correcto y poder tomar decisiones ágiles. También algo mencionó Albert. Y finalmente es una conversión hacia lo digital siempre va a implicar un cambio de procesos, la forma en la que yo como compañía opero. Y es empezar a pensar que ya los procesos no pueden ser jerárquicos y aislados, sino que tienen que ser mucho más horizontales, transversales, incluso integrados para una sola visión de compañía. Creo que esas son partes de las discusiones que se están dando, digamos, en alto nivel en las compañías y que apalancan de alguna manera el hecho de tener que transformarse digitalmente. Yo fíjate que tanto en pues, los empresarios que convoca el IPADE como en las juntas de consejo en las que participo, a mí me parece que hay dos grandes temas. Evidentemente hay uno que está relacionado con la incertidumbre. O sea, para muchos el volumen del mercado, cambios en el mercado y demás han representado grandes cuestionamientos de sus modelos de negocio, para bien y para mal. Hay gente que está creciendo. Pero me parece que una pregunta recurrente tiene que ver con la velocidad. Porque como bien decía Alberto, estamos viviendo un momento en el cual las cosas tienen que pasar más rápidamente. Pero no porque sea necesario hacer las cosas rápido, hay que ser demasiado precoz en ellas. Y pongo un ejemplo. La cantidad de empresas que por razones de disrupción comercial empezaron a tener que hacer comercio digital, pueden encontrar más o menos fácil cobrar o contratar una compañía logística. Pero es hasta que tienen que hacer una devolución o hasta que tienen que hacer un ajuste en que de veras se ve la fortaleza y lo robusto de esos procesos. Y lo que a mí me parece es que muchas de estas empresas han hecho cambios demasiado rápidos, todavía no estaban listas para esto. Entonces, no solamente tiene que ver con la velocidad de lanzar nuevos productos y servicios, sino con el timing para hacerlo y con la velocidad de escalamiento. Y esto es un proceso más complicado, porque esto quiere decir que hay que ser mucho más críticos. Entonces, una primera cosa es la velocidad, pero la velocidad prudente, la velocidad adecuada. Y la segunda cosa que a mí me parece que es importante y está en todos los consejos en los que yo participo es el tema de la responsabilidad. Y la responsabilidad no solamente en términos con mis clientes y de los accionistas, pero sobre todo con la gente, o sea, con lo que habla Juan Carlos ahorita del talento. La responsabilidad de mantener fuentes de empleo, la responsabilidad de seguir creciendo, la responsabilidad de cumplir el propósito institucional no es un tema menor. Yo lo que creo es que este tiempo que estamos viviendo, tanto saliendo de la pandemia como entrando en probablemente una desaceleración económica, sí nos va a enfrentar muy rápidamente a nuestros valores. Y desde ese punto de vista, la responsabilidad que tenemos los empresarios y que tenemos los agentes que ayudan a los empresarios de crear más empresa, de provocar empresas más conscientes, tanto con el medio ambiente, como bien lo decía Alberto. Yo sé que Alberto ha estado trabajando mucho tiempo en todo tipo de organizaciones, no solamente dentro de Shell, sino organizaciones sectoriales, representando a pues muchos de sus colegas en el sector. Es un tema importante, pero también la responsabilidad de hacer empresa y de cambiar para bien los contextos en los que nos movemos. Latinoamérica necesita de los empresarios. Entonces, yo diría que estos dos, o sea, el tema de la velocidad, sí lanzar cosas rápido, pero al mismo tiempo lanzarlas de una forma prudente, hacer los cambios de una forma prudente. Y por el otro, construir organizaciones más responsables y más conscientes. A mí me parece que son dos grandes temas que desde luego se suman a la competitividad y bajar costos y crear más mercado, pero me parece que son preguntas institucionales, son preguntas de fondo.
Pues con estas dos preguntas que nos lanza o que nos plantea Francisco, tenemos ya que cerrar el webinar, esta edición de los Opino Talks, ya que bueno, ya hemos agotado el tiempo con esta conversación apasionante, así que quiero pues dar las gracias a nuestros tres panelistas, Alberto, Juan Carlos, Francisco, también a Engel, y llamar a Ignacio Famanía para que pues conmigo despida a todos nuestros participantes y decirles que espero verles en la siguiente edición de los Opino Talks. Muchas gracias a todos. Gracias, Sara. Bueno, pues muchísimas gracias a este gran panel que tuvimos. Gracias, Alberto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Francisco. La realidad es que fue súper enriquecedor el haberlos escuchado, saber desde estos tres frentes cómo lo están llevando, desde el frente de la industria de la energía, desde la tecnología y de la educación. Y bueno, creo que son este tipo de pláticas y lo que nos ayuda, nos da un poco de gasolina, nos motiva a seguir hacia adelante a cada uno de nosotros como personas, como empresarios. Y creo que hay una pregunta que todos nos debemos de preguntar, ¿no? Una es, ¿cómo queremos que nos recuerden el día de mañana nuestros compañeros, nuestros colaboradores? Y eso es algo que nunca debemos de perder el foco. Entonces, ahora la pandemia ha sido más larga de lo que se pensaba, pero no debemos de perder el foco de esto, del día de mañana, cómo queremos que nuestros hijos nos recuerden cómo nos comportamos como empresarios, si realmente estamos sacando lo mejor de nosotros. Entonces, yo me voy muy nutrido, muy enriquecido con todo lo que se comentó, también con la plática de Engel, y pues bueno, esperemos verlos conectados en las siguientes pláticas. Sara, no sé si quieras tú cerrar. Pues nada, yo creo que ya el cierre, este resumen estupendo lo has hecho tú, Ignacio, y bueno, pues invitarles, como dices, yo estoy de acuerdo que pues estas pláticas, estas experiencias de todos estos expertos de distintos campos que hemos tenido, pues nos dan pues esta esperanza y también pues al final conocimientos para pues cada uno en la posición que estemos de liderazgo en cada una de nuestras industrias, pues ser parte pues, de esta transformación que sin duda de la cual tenemos que ser parte, ¿no? Entonces, darles gracias a todos y recordarles que seguiremos pues, lanzando Opino Talks sobre pues, los temas de mayor relevancia de cada momento. Y muchas gracias también a IFATO y a Oracle NetSuite. Gracias.